12:05 del mediodía. Bienvenidos, bienvenidas a esto que es Bonavita en 530. Hoy sin Bonavita. Pero tengo un compañero de lujo, ya lo van a estar viendo, ya se los presento. Misterio total por ahora. Le pegamos hasta las 14 horas con toda la información. Primera pregunta, ¿el Papa es peruano o es yanqui? Charlie Escalante a cargo de las consolas poniéndonos en el aire. Lauda Silva, Mariana Collante al mando de la producción. Nos pone al aire en el streaming con este plano tan hermoso que me bendice el señor Vicente Castro. Me honra con su presencia en la mesa una de las voces de esta radio, el señor Julián Saúd. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va, Jair? Tanto tiempo. Muy bien, contento de acertarme con usted. En la ciudad de Buenos Aires, 21 grados, un día bastante agradable, solcito, se fueron las nubes, no viene la lluvia. En la ciudad de Santa Rosa, 18 grados, un día agradable para nuestra conductora. Felicita, Bonavita. Vamos a estar hablando del Papa, vamos a estar hablando de Putin, vamos a estar hablando del intento de blanqueo de este gobierno y por supuesto que vamos a estar hablando de todo lo que sucede con el gobierno de Javier Milei. 11 3200 0530, mandanos un mensaje, nos encanta escucharte, un audio, un mensaje de texto, vieja guardia, sí, también nos puedes mandar un mensaje de texto y hasta un sticker de WhatsApp, mira lo que te digo. Un SMS. Bonavita en la 530. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Radio de las Madres, a Bonavita en 530, día viernes, final de la semana. Y ustedes saben que los viernes nos despedimos con cumbia en este programa, así que ni bien empezamos ya está Charlie Escalante buscando las pistas para el cierre, porque el día viernes uno ya está pensando en el fin de semana. Gran DJ, Charlie Escalante. Gran DJ, lo tenemos comprometido para llenar ahí un antro de personas en una fiesta. Ya no existen más las clandestinas, ¿no? Ahora son todos clandestinos. Ahora es todo clandestino. Bueno, ¿cómo están ustedes? Feligreses del nuevo Papa, feligreses de León, el Papa, el León XIV, obviamente una continuidad, una metáfora, una apuesta a la contigüidad con León XIII y un Papa que nació en Estados Unidos, pero creo que se autopercibe peruano. Come ceviche, está confirmado eso, ya lo pone en otro lugar. Totalmente, habló en español, ayer reivindicó a Francisco, habló en español y están surgiendo, viste, videos en las redes con todo tipo de recuerdo del Papa. No, cuando suceden estas cosas reviven las redes, revive Twitter, revive Instagram. Y lo que uno desde el desconocimiento de la interna del Vaticano era, bueno, cuando la primera noticia es un papa norteamericano, ¿viste? Porque no era uno de los favoritos, era el tapado. Sí. Entonces, ¿viste cómo decís? Pero después empieza a aparecer el dato. Yo estuve hablando, que es lo que uno suele hacer con la gente que sabe de estos temas, gente que conoce la interna del Vaticano, o por lo menos las distintas líneas. Estamos hablando de un papa misionero, estuvo mucho tiempo en Perú. Más de 2 décadas. Sí, más de 20 años en Perú, no es que fue un ratito. Y me parece una jugada del Papa Francisco, que es lo que ya se puede, por distintas incluso definiciones públicas de gente cercana a la iglesia, Juan Camolina, el padre Juan Camolina, diciendo muy cercano a Francisco, confirmando esto, que es una jugada a 3 bandas. Pero me animo ya a decirlo, un papa anti-Trump. Sin dudas. Un papa que va a ser una continuidad
que podemos ver que va a utilizar otra lógica que la de Francisco. No es Francisco II, es León XIV. Con lo cual va a tener otra lógica, me imagino otra lógica de acercarse al sector conservador, incluso por ya los símbolos que ha utilizado. Y el otro elemento es, yo eso me arriesgo, tiro una ficha. A ver, dale, bomba. Es un tapado de la propia iglesia norteamericana que deja mucho que desear. O sea, es como que un chabón que se fue lejos, ¿entendés? Sí, Vos sos yanqui, te vas, sos norteamericano, te vas más de 20 años a Perú. El hijo pródigo. Entonces volvés y decís, che, esto es un quilombo. Totalmente. Vos pensás en los abusos de la iglesia católica vinculado a distintos lugares con respecto a abuso a menores. Eso en la iglesia norteamericana, no sé si hubo una solución todavía. No, te sumo algo más. La iglesia norteamericana, una de las principales aportantes económicas al Vaticano, tiene ahí un poder de decisión, y a su línea anti-Trump, que coincido totalmente con lo que planteas, algunos comentarios muy críticos del fujimorismo, digo, para una persona que estuvo 20 años en Perú y que se posicionó contra el fujimorismo, bueno, es un parteaguas que te marca de qué lado estás. Ese dato no lo tenía. Sí, video el tipo jugaba... El tipo siendo muy crítico de Alberto Fujimori ya condenado, que perece en libertad porque la justicia peruana está corrompida totalmente, pero bueno, por lo menos los indicios que muestran que va a ser algún tipo de continuidad de Francisco, por lo menos en los principales trazos, un opositor a las extremas derechas reaccionarias y un tipo muy vinculado con Latinoamérica. Acordate que de los principales países en cantidad de feligreses, México y Brasil encabezan la lista. Claro. Y lo otro que me parece es un dato más de nuestro, de la cotidiana, es alegrarse, decir, porque el debate era, bueno, Francisco planificó lo que iba a ser su continuidad. Sí, está recontra confirmado. Después hay que ver qué sale, porque cada persona en ese lugar toma los caminos que efectivamente sí. Aparte tiene una lógica el Vaticano, que es que tu sucesor se muere, no hay manera. Pero este tipo estaba al lado del Papa, este tipo, digo, León XIV, es el que definió la lógica de los nuevos obispos dentro del Vaticano. No es un recién llegado. Evidentemente va a haber una continuidad, después veremos cómo es. Pero la alegría de decir, y este es el chiste me parece en redes, decir, bueno, la primera vez que tiene el Vaticano un papa peronista, no perdió el tiempo, organizó todo. Totalmente. Bueno, hablábamos de que los cardenales que elegían la sucesión de Francisco, 133 finalmente, en un 60% estaban más o menos digitados por el papa argentino. Así que bueno, para tomar lista en la discusión de las sucesiones, no en Argentina, en Latinoamérica, porque uno dice, no, bueno, en Argentina, ponete a ver lo que pasa en Bolivia. En Bolivia se están tirando con de todo y además votan este año. Nos vamos a otro tema mañana. Dale. Super domingo electoral. Tenemos elecciones en Jujuy, tenemos elecciones en Salta, tenemos elecciones en el Chaco y tenemos elecciones en San Luis. Vamos a ver qué imagen se termina consolidando, sobre todo del gobierno, ¿no? Que va bastante disperso y fragmentado. Y yo también le pondría un ojo a lo que pasa en Chaco con el regreso de Jorge Milton, el Coqui Capitanich, ex jefe de gabinete y ex gobernador de Chaco e intendente de Resistencia. Gran dato. Yo creo que es un dato el electoral que pueda surgir. Me parece dos. Uno es ver la cantidad de votos en blanco y abstenciones, que después de la de Santa Fe, para mí hay que tomarlo eso, porque es la otra cara de provincializar las elecciones. Es el dato de la jornada, creo que sin duda el que tirás vos, el nivel de participación va a ser el dato central de la jornada. Sí, y el otro es como decís vos, o sea, el gobierno tiene dos formas de construir. Si es una victoria se va a hacer cargo, si es una derrota lo va a poner en otro lado. No creo que a este gobierno, por la forma que tiene de construir su discurso, le impacte. Ahora, sí hay que anotar qué está pasando en los armados provinciales, qué responsabilidad de Karina Milei, y que se ve en la Ciudad de Buenos Aires, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos por lo que hacen. Hoy escuchaba en el programa Santiago Giorgetta el análisis que hacen de cómo se terminan igual nacionalizando las elecciones. Adorni venía muy retrasado en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, bastó que Santoro ponga la idea de la motosierra para que Adorni aparezca como una figura importante, y después a Santoro le cuesta nombrar a Cristina Fernández de Kirchner. Digo, en esta lógica de nacionalizar, bueno, hay que ver el peronismo, todavía le cuesta buscar la síntesis. Veremos en cada territorio.
Yo creo que ahí eso también va a ser, pero eso hay que saber específicamente si en cada territorio se pudo nacionalizar o no esa elección. Bueno, buena pregunta. Estoy más del lado de que van a ser elecciones que se jueguen en el plano de lo local, pero veremos qué sucede, porque como vos decís, también están atravesadas por una coyuntura que parte aguas, por lo menos. Y queríamos hablar del Papa, queríamos hablar de la elección de León XIV y, por supuesto, que como decía Julián, hay que acudir a los que saben y por eso llamamos a Ricky Carrizo, diácono de la diócesis de Quilmes y miembro del grupo de cura en opción por las y los pobres. ¿Cómo estás, Ricky? Jair Sibel, Julián Saúl te saludan desde la Radio de Madres. ¿Qué tal, Jair? ¿Qué tal, Saúl? Muchas gracias. Pero creo que tomé mal el segundo nombre. Julián, no hay problema. Un fuerte abrazo a todos tus compañeros de trabajo y en especial a todos los oyentes de esta tan querida Radio de Madres. Gracias, Ricky. La primera pregunta se cae de Maduro, que es: ¿cuál es tu primera impresión cuando te enteraste quién es el nuevo Papa? Y si me podés hacer un breve perfil, una breve descripción de su historia política y teológica. Bien, a ver. Honestamente, en cuanto escuché el nombre y vi la primera imagen, no estaba muy contento, que digamos. Primero porque no era un hombre conocido, pero que lo llamaran o que lo definieran como yanqui de Estados Unidos ya me daba mala espina, y cuando lo vi salir con toda la parafernalia que en su momento Francisco había rechazado. Recordemos que cuando Francisco, la misma situación, solo salió con la ropa blanca, con el alba blanca, con la sotana blanca, perdón, y en cambio este Papa salió con la estola papal, el curefesis, la capita, qué sé yo, toda la parafernalia esa que Francisco había hecho. Entonces ya me entró a dar medio mala espina. Nombró dijo que se iba a llamar Juan 24, dije, bueno. Y después con el transcurso de los minutos, entre los grupos de curas empieza a circular información. Después ahí nos enteramos que en realidad es peruano. Accidentalmente fue que nació en Estados Unidos, porque la mamá era española, el papá francés, si mal no recuerdo. Por lo tanto, era una casualidad que fuera yanqui, pero toda su vida pastoral y todo su desempeño pastoral desde los agustinos fue en Perú. Y en Perú no es que fue en lugares de acomodados, sino muy por el contrario, en lugares muy pobres y en zonas muy marginales, y eso marca, ¿no? Eso marca y mucho. Después me empezaron a llegar fotos, él repartiendo comida, embarrándose, acompañando a la gente. Dije, bueno, andando a caballo, dije, bueno, acá vamos por algo bueno. Y ahí es donde uno empieza a confiar en el Espíritu Santo, que es donde nosotros ponemos nuestra fe en estas cuestiones. Además, Ricky, no, te sumo que siendo norteamericano, por lo menos habiendo nacido en los Estados Unidos, un tipo que se ha mostrado por lo menos crítico de algunas de las posiciones de Donald Trump, sobre todo en relación a la migración, a sus discursos racistas y contra las mujeres. No, claro, justamente el hecho de él haber sido migrante o de familia migrante en Estados Unidos, eso también le da una expertise y conocimiento de la situación, de lo que estaban pasando, y que públicamente criticó todo esto. Y acá está lo interesante: las redes a veces son mal usadas y a veces nos sirven para saber pensamientos. Mirando el Twitter de Robot, si bien no que él publicaba mucho, pero sí repiteaba muchas cosas, y empezás a mirar las cosas que repite y ya decís, pero entre comillas, muy entre comillas, es de los nuestros. O sea, está de este lado de la vereda de un montón de situaciones. Y bueno, y ahí es donde uno empieza a... Después te empezó a entregar otras cuestiones, y la verdad que me pareció que acá claramente Francisco dejó armado su sucesión, y que la idea es continuarlo. Y que se haya puesto León 24 en vez de Francisco II, creo que también le da una libertad a él para poder desempeñarse sin que lo consideren francisquista, claro, como que la sucesión, sino al contrario,
una renovación como lo que fue Juan 23 con la Reina Novarum, que fue la que marcó la doctrina social de la Iglesia, la justicia social y la pelea contra el capitalismo, los extremos salvajes, tanto el capitalismo como el comunismo salvaje, que no respetan algunas cuestiones, pero bueno, ahí entramos en otras cuestiones sociales muy fuertes que la Iglesia marcó con Juan 23. Ricardo, Ricky, te saluda acá Julián Saúd. Hay otro elemento que se pone con la asunción de León XIV, que es la idea de que es un hijo de San Agustín, o la idea de que es esta figura, para el que no conoce, ¿qué implica? ¿Cuál es el elemento que trae este nuevo Papa, marcando la idea de que es de la Orden de San Agustín? Mirá, los agustinos, la orden de los agustinos básicamente es la de acompañar, lo de vivir en comunidad, acompañarse con la gente, estar con los pobres, pero desde la educación. Desde ahí que básicamente los agustinos se dedicaron a tener colegios en todos lados. Ciertamente hay, a veces, como toda congregación, hay cierto desvío desde la mirada de uno, como que bueno, acompañan a los pobres, pero los famosos colegios agustinos son colegios privados y muy caros, por lo menos la experiencia en Argentina. Pero también están en África y en toda Latinoamérica, o sea que es una congregación que siempre ha estado presente y que tiene historia dentro de la Iglesia. En ese contexto, porque además, el otro detalle de llamarse León XIII, León era el discípulo de San Francisco de Asís, que era el discípulo que San Francisco compartía toda la vida, su mejor discípulo, por decirlo así. Por lo tanto, también está esto, ¿no? Qué buen dato ese. Anterior, ahora León, o sea, es marcar también una línea de continuidad. Si a esto sumamos la espiritualidad de los agustinos, que es la fraternidad, el compartir la vida comunitaria, el estar con otros y acompañar las necesidades, yo creo que desde ese lugar tenemos una perspectiva muy buena. Ricky, te llevo a otro tema, también vinculado con el laburo que hacen ustedes, que es que el miércoles pudimos ver una imagen muy triste del padre Paco sangrando después de ser golpeado por la policía en las marchas de los jubilados, que ustedes, los curas en Opción por los Pobres, pero también el movimiento ecuménico por los derechos humanos, no quiero nombrar a todos porque siempre uno se olvida de alguien, pero muchos de la gente de fe comprometida con nuestro pueblo viene acompañando. ¿Qué reacciones tuviste al ver la foto de Paco? Y si piensan algún tipo de respuesta más institucional frente a esta nueva agresión contra los jubilados y también contra ustedes esta vez. Mira, acá me parece que no importa que le hayan pegado o no a Paco, sin desmerecer a Paco, de hecho fueron sus propias palabras cuando hablamos con él como estaba. Acá lo que importa es el sistema represivo que está empleando un gobierno en contra de los más necesitados, y en este caso particular los jubilados, que la verdad que desde una mirada política son una manga de mamertos de estos tipos, porque si los hubieran dejado hacer sus marchas, inicialmente eran 50, 100, ponele 150 que daban vuelta al Congreso y nada más, y no hubiera pasado a mayores. Pero este mismo gobierno generó con esta reacción la violencia, y que bueno, muchos otros se empezaron a sumar porque entendían que había que defender a los viejos. Que le pegaran a Paco, lo de Paco fue, gracias a Dios, en el sentido de que no fue grave, fue apenas un golpe que le pegaron en la ceja, y como es una zona que sangra mucho, parecía mucho más grave. Pero vos fíjate que todos ponen el eje, le pegaron a Paco, pero la cantidad de viejos que le pegan todos los miércoles, sí, digamos, me parece que es ahí, y hay que mostrar eso, y hay que repudiar eso. Como bien dijiste, la mesa ecuménica y distintas instancias desde lo religioso, acompañamos esta movida, y no hay como una respuesta institucional de parte nuestra más que reafirmar nuestro compromiso con los jubilados, así como también con Milagro Sala, así como también todo acto de injusticia, y el miércoles, bueno, seguir estando. Este miércoles pasado en particular, en lo personal yo no pude estar, porque también tenía otras actividades que ya tenía armadas y programadas y que no podía estar, pero bueno, nos vamos también turnando para acompañar esto. Este miércoles creemos que vamos a hacer muchos más, y estamos tratando de gestar otro tipo de símbolos que se puedan hacer en ese mismo momento, ¿no?
Ricky, última que te hago, ¿cómo queda la iglesia argentina post-Francisco? ¿Qué lectura haces? Bueno, por un lado, se va a calmar, no sacar, sino a calmar o serenar la papalocracia que había en cuanto a Francisco, de una exacerbación. No, a ver, quiero que se entienda bien. Que Francisco haya sido argentino, que haya sido el primer jesuita papa y primer peronista papa, eso marca y mucho. Que ha hecho mucho por la iglesia, está. También sabemos que Francisco, y él mismo lo decía, no era original, porque lo que hizo fue reivindicar y revitalizar el Concilio Vaticano II, documento desde el año 65 para esta parte, que muchos otros papas lo tenían dormido. La iglesia argentina ahora, bueno, tendrá que volver a vivir su fe como iglesia desde el lugar de ser uno más, no ser ese lugar ahora le quedan los peruanos, ¿no? Ese lugar de ser el pueblo elegido donde sale un nuevo regente para la iglesia, porque el jefe de la iglesia es el Espíritu Santo. Yo creo que hay una alegría en cuanto a lo que va a suceder con este Papa en continuidad a muchas expresiones, muchos dichos y muchos haceres de León XIV con relación a Francisco, y yo creo que esa es la alegría que tenemos que celebrar, festejar y rezar para que se pueda seguir los pasos de Francisco en la continuidad de una apertura hacia el pueblo, sobre todo el pueblo más pobre. Ricky, como siempre, muchas gracias por este contacto. Sabés que los micrófonos de la Radio Las Madres están abiertos siempre para vos, así que te agradecemos por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Sabemos lo que es esta madre, la Radio Madre, y porque además conocemos y queremos mucho a las madres, y entonces nos sentimos siempre queridos por ellas. Muchas gracias a ustedes, y que no es por nada, y yo elijo creer que haya sido el día de la Virgen de Luján que salió este nuevo Papa, que Juan XXIII, un 8 de mayo de 1887, coronó a la Virgen de Luján como señora y patrona de la Argentina. Qué datos que tiraste sobre el final, Ricky, toda una serie de eventos que, bueno, algo dicen por lo menos, ¿no? Y para el que cree, aún más. Sí, yo creo que hay muchas cosas que va a ser muy bueno para tener en cuenta. Gracias Ricky, querido. Hablábamos con Ricky Carrizo, diácono de la diócesis de Quilmes y miembro del grupo de Opción por los Pobres. Me encanta la cantidad de datos, de coincidencias. No, realmente son todos unos románticos. Al final, sí, al final están todos con el calendario mirando a ver qué día caía. Mirá lo que pasó. Bueno, interesante la lectura de Ricky Carrizo sobre lo que se viene con el nuevo Papa, su origen popular, su decisión de estar junto a las comunidades. Interesante lo que traías vos también sobre el origen agustino, ¿no? Agustino de su formación, de su encuadramiento eclesiástico. Sí, Ricky, viste, te tira la tierra necesaria. Sí, hacen acercamiento a los pobres, pero bueno, en escuelas caras, dice. Sí, pero está bien, no importa, pero vas entendiendo un poco la lógica, esta idea de que León, originalmente el León, que evidentemente todos los que eligieron ese nombre, tenía que ver con el que con ayudaba a Francisco, el discípulo de Francisco. Bueno, le va dando tú una carga de ceremonia y evidentemente juramento, que me imagino ahora, pensando para atrás, la cantidad de charlas que han tenido Francisco y León en función de este destino, de este objetivo que tenían, y este dato, ¿no? Que ahora, al calor de las investigaciones, porque evidentemente era un papa que la propia gente de la iglesia no sabía quién era, el que eligieron, evidentemente era un migrante. Eso le da todo, no es un yanqui que se fue a vivir a Perú. Digo, es un migrante, le da un sentido impresionante a su papado. Buena lectura la del Papa migrante. Tenemos que ir a la calle. Estamos en comunicación con nuestro querido compañero Martín Suárez, que en este momento, ustedes saben que la situación que viven los jubilados está cada vez más complicada, y en este momento el querido Martín Suárez está en la calle en una marcha de jubilados en el PAMI, exigiendo por supuesto mejoras en las prestaciones, además de las
estas mejoras en jubilaciones que piden todos los miércoles. Hola Martín, ¿cómo estás? Desde acá te saludamos con Julián Saúd. Julián, Jair, ¿cómo les va? Buenas tardes, compañeros. Estamos en Avenida Corrientes 655, en las puertas de las oficinas centrales del PAMI, que se ha convertido últimamente como en el emporio de la corrupción por parte del gobierno nacional, pero no una corrupción que denuncian los trabajadores jubilados, sino los propios exfuncionarios que estaban dentro de las oficinas del PAMI. Y hablando de leones, acá tenemos a los verdaderos leones, que son los jubilados que todos los miércoles marchan y que hoy, fin de semana, vinieron hasta el PAMI Central, con Lili Carsi, que es integrante del plenario de trabajadores jubilados. Bueno, Liliana, una jornada de movilización, de lucha para denunciar la corrupción que hay dentro de las oficinas del PAMI, ¿no? Sí, estamos movilizados acá en las puertas del PAMI para denunciar a todos estos corruptos. Como vos muy bien señalabas, la particularidad que tiene esto es que los propios funcionarios de La Libertad Avanza denuncian la corrupción. Denuncia que le piden el diezmo, un 10% de su salario. Una secta. Una secta que, viste que estos son los que enjuician a organizaciones piqueteras porque piden un aporte para pagar un local, pero ellos se llevan 1 millón de pesos de cada empleado que tiene en el PAMI o jefe. Ahora, esta denuncia que es hecha por propios funcionarios que ya no están porque obviamente los han despedido, pasó totalmente inadvertida, ¿no? Llama mucho la atención que los medios, la mayoría de los medios, no todos por supuesto, hay excepciones como ustedes, no publican absolutamente nada de esto. Por eso estamos indignados, doblemente indignados, porque primero por la corrupción del PAMI. Mira, hay un médico que ha hecho un trabajo y dice que a veces hay sobreprecios de hasta el 700%. Todo lo que adquiere el PAMI. Todo lo que adquiere el PAMI, particularmente en los medicamentos. Acá los laboratorios están entongadísimos también. Y por otro lado, esta funcionaria Aguirre, que es de La Plata, que acaban de echar hace un tiempo, ya hizo la denuncia penal y la ratificó, pero denuncia que uno va a visitar los geriátricos de La Plata y los abuelos están desnutridos. Yo he visto la foto, es alarmante. Jair, te dejo en comunicación con Lili Carsi, que es integrante del plenario de trabajadores jubilados. Hola Lili, ¿cómo estás? Antes que nada, un abrazo y nuestra profunda solidaridad con la pelea que están dando. Quiero preguntarte por la situación de la prestación de remedios. ¿Qué pasa con eso? Y qué pasa sobre todo con los jubilados que no tienen la posibilidad de pagar con una jubilación que está alrededor de los 300.000 pesos los remedios que necesitan? Hola, sí, es así como vos decís, nunca nos restituyeron los 177 medicamentos que teníamos gratuitos. Ahora, si nosotros queremos tener algún remedio al 100%, por supuesto tenemos que hacer un trámite en el PAMI, como vos sabrás, pero solamente te cubren 4 medicamentos. Bueno, para un jubilado de la mínima, me pasó a mí, cobro la mínima, me cobraron un medicamento 20.000 pesos porque el PAMI me rechazó el trámite, no sé por qué, fui al PAMI presencialmente y no me pudieron dar ninguna explicación. Por ahí una empleada me dijo, pero usted es diabética, y entonces le damos 2 remedios para la diabetes. Yo digo, sí, pero la diabetes es una ley nacional que le corresponde a todas las obras sociales, que no tiene nada que ver con el gratuito. Bueno, no me lo dieron. O sea, cada vez que yo tengo que comprar algunos remedios que no están dentro de los que me dan gratuitos, bueno, como que son los de la diabetes, los tengo que pagar. Los pago al 50, los pago al 80. Imagínate, en una mínima que te saquen 20.000 pesos, que te saquen 15.000, te están volviendo a ajustar. En el contexto que nosotros nos venimos a enterar de todos estos corruptos coimeros que están ahí gobernando de La Libertad Avanza, están haciendo un manejo absolutamente indebido del PAMI. Por eso nosotros los jubilados reclamamos lo que dice la ley del PAMI, del directorio del PAMI. El directorio del PAMI tiene que estar constituido por 19 directivos, de los cuales 9 tienen que ser trabajadores jubilados y los otros trabajadores activos. Somos nosotros, tanto los trabajadores activos como los jubilados, los que seguimos aportando al PAMI. Ningún gobierno cumple la ley. El PAMI sigue intervenido hace 45 años. Queremos que nos restituyan el PAMI. Estamos convencidos que la gestión bajo un directorio de trabajadores y jubilados va a ser sana. Vamos a hacer un control eficiente porque nosotros padecemos por no tener los medicamentos, entre otras cosas. Martín. Bueno, la palabra calificada, ¿no?, de una gran luchadora que es Lili Carsi, que integra el plenario de trabajadores jubilados, que todos los miércoles
y también los viernes se vienen tanto a Plaza Congreso como a las oficinas del PAMI, ahora denunciando, aparte del vaciamiento que están haciendo contra los salarios, la quita de medicamentos, la represión, porque la plata que no gastan en los jubilados la gastan en estas jornadas represivas. También existen estas especies de corrupción, más que especie, corrupción directa dentro del PAMI Central, ¿no? Una locura total que están viviendo nuestros jubilados y jubiladas, y que obviamente el pueblo se tiene que revelar en algún momento, chicos. Gracias, como siempre, Martín, impecable desde el lugar de los hechos. Nuestro compañero Martín Suárez en el móvil de la AM530. Estamos súper pasados, vamos a una tanda y cuando volvemos tenemos una entrevista muy especial, Juli. AM530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
21 minutos para las 13 horas. Seguimos en Bonavita en 530. Hoy sin Feli le mandamos un beso gigante. Mañana vamos a estar, ¿sabés con quién? ¿Con quién vas a estar? Yo algo sé, pero... Con el profe Signorini, hablando del Diego en La Pampa. ¿Te vas a La Pampa? Me voy a La Pampa, no conozco La Pampa. ¿Has ido vos? Sí, he ido varias veces porque es un punto obligatorio para irte para la Patagonia, claro. Al sur, digamos, es una ciudad que la he visitado varias veces, tiene una laguna muy linda que podés ir a visitar. Voy a ir. La laguna ahí que está cerca del centro, y es un centro hermoso, te vas a sentir... ¿En casa decís? Y sí, porque tiene algo de conurbano, sus calles, es una ciudad muy amable. Así que vamos a estar mañana desde las 18:30 con el profe, la charla se llama... Uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida. Ayer me bardeaban porque yo recordaba esta frase por Chabela Vargas. Me decía, no vieja, que falta de cultura popular. Esto de Mercedes Sosa, latigazo en la espalda. Bueno, pido disculpas. Pero pará, ¿por qué Mercedes Sosa? Porque el tema, el original que después canta Chabela, entiendo que lo canta no, pero primero estoy Mercedes seguro Sosa. Porque Mercedes Sosa no compone, Mercedes Sosa es intérprete, o sea que no claro, es de Mercedes es el Sosa. tema de alguien, sí, obviamente. Pero bueno, me lo mandaban en la versión de Mercedes Sosa y me decían, vos te gustan los mexicanos, vamos a descubrir bien cuál es el autor. Seguro que Mercedes no, porque es intérprete, no total. No es autor. Bueno, así que mañana desde las 18:30 estaremos ahí. Vienen pibes de todos los clubes. César Isela es el autor, nos dice DJ Charlie Escalante. ¿Pero vos vas a viajar con él? Claro. Me vas a sacar un montón de data. Olvídate, al lado del avión voy con el profe, que además ayer salió acá en la radio, un fenómeno. Qué lindo escuchar esas voces que tanto necesitamos en nuestro fútbol. Pero te voy a tirar un plan para el día de hoy también, porque se va a estar presentando un libro que a mí me interesó mucho. Me hicieron llegar el flyer y me parecía, la verdad, una propuesta muy buena en el marco de la Feria del Libro. Vos sabés que está en la Sociedad Rural, en el predio de la Sociedad Rural, la Feria del Libro, y hoy se presenta Nosotras en Libertad. Y para hablar de esta presentación estamos en contacto con Berta Joren. Hola Berta, ¿cómo estás? Yair Sibel, Julián Saúd te saludan desde la Radio de Madres. Hola, ¿qué tal? Yair, bueno, a los dos, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar hablando contigo. Contame un poco de qué va este libro que se llama Nosotras en Libertad y quién es ese nosotras del que hablan. Bueno, nosotras somos las expresas políticas de Villa Devoto, que en el 2020, de cuando se inicia la pandemia y por nuestra edad estábamos en cuarentena absoluta, nos empezamos a comunicar y decidimos hacer un libro web primero. La idea de hacer un libro venía de lejos, un nuevo libro, porque ya teníamos otro que se llama Nosotras Presas Políticas. Y bueno, así fue como empezamos a convocar compañeras, y el libro, que primero fue el libro web, aclaro, porque no teníamos posibilidad de salir, buscar imprenta, buscar fondos, o sea que el libro web lo financiamos nosotras, y por supuesto con un equipo técnico, porque de eso no entendíamos nada. Claro. Y tiene 200 relatos, tanto el libro web como el libro papel, que iniciamos el proyecto un año después a pedido de la gente que prefería leerlo en papel. Y además de los 200 relatos, hay un contexto histórico de los últimos 70 años, hay un texto también en el que hablamos de todas las cosas que hicimos juntas, por ejemplo, las declaraciones en los juicios por delitos de lesa humanidad. Bueno, y es interesante el libro web porque además tiene canciones, tiene también una encuesta que se hizo con el conjunto de las compañeras, y entonces se incluye la música que escuchábamos, libros que leíamos, películas que veíamos, que también en el libro papel están los links para que la gente pueda verlos. Así que, sintéticamente te digo que así como en el libro web hay distintos itinerarios que corresponden a las regiones del país y del exterior en las que vivimos, el libro en papel son 7 tomos
1 con los textos generales y 6 de las distintas regiones, 5 regiones del país y 1 de las compañeras que viven en el exterior. Berta, contame cómo fue el paso de nosotras presas políticas a nosotras en libertad. Digo, ya en el título hay toda una definición política. Imagino que también hay un debate sobre cómo pensarse, cómo representarse, cómo narrarse de este nosotras que representás. Bueno, cuando escribimos Nosotras Presas Políticas, con la idea de una compañera, Mariana Crespo, que ya falleció, la idea era contar cómo vivíamos en la cárcel. Entonces se hizo en base a 500 cartas que, a pesar de estar censuradas, mandábamos a nuestros familiares y un poco se explicaba. También hay cosas cómicas, anécdotas, testimonios. Pero en este caso no nos interesaba hablar de la cárcel. Nos interesaba hablar de las cosas que hicimos estando ya en libertad. Y también lo que más nos interesaba es que hubiera diversidad y transversalidad en relación a las compañeras que convocábamos, tanto en lo territorial, en lo social, en lo político, y el objetivo fundamental para nosotras era favorecer el diálogo y fomentar el intercambio y la reflexión con las nuevas generaciones, o sea, hacer un intercambio, un debate político con las nuevas generaciones, que no sea simplemente un legado o algo testimonial. Por eso para nosotras era importante contar lo que hicimos en los últimos años. Entonces, ¿por qué hablo de transversalidad? Porque compañeras que vivían en el campo volvieron a vivir en el campo. Otras terminamos la carrera universitaria. Después tenemos diputadas, tenemos una senadora. Pero para nosotras no importa a dónde fuiste a vivir o de qué clase proveníamos, así como en la cárcel éramos todas iguales, afuera lo seguimos siendo, porque tiene que ver con una concepción ideológica y política de fondo. Total. Berta, contame cuándo se presenta el libro y invítanos a quienes estamos escuchando. Bueno, se presenta hoy a las 4 de la tarde. Vos agregás cuál es la sala creo que es la sala Ernesto Sábato. Agregá qué pabellón porque no tengo en la mano el flyer. Bien, ahora te lo chivateo bien. Va a ser el día de hoy a las 16 en la sala Ernesto Sábato en la 49 Feria del Libro Internacional. Exacto, y es la tercera vez que presentamos en la Feria del Libro, porque desde que lo publicamos en papel ya es el tercer año que nos invitan a presentarlo. Berta, muchísimas... Sí. Una aclaración que también lo hemos presentado en España y en la Feria Internacional de La Habana hace 2 años. Qué bien, alto vuelo. Bueno, están todos invitados, todos recomendados. Nosotras en Libertad, hoy desde las 16 horas en la sala Ernesto Sábato. Muchas gracias por este ratito, Berta. Bueno, gracias a ustedes por la difusión. Hablábamos con Berta Joren, una de las autoras de Nosotras en Libertad. No, déjame sumar que para la gente que no sepa, la Feria del Libro está abierta hasta el 12 de mayo y que puede, además de ir a ver esta charla hoy, puede ir a comprar libros, ir a ver qué hay. Y te sumo que si sos docente, pasás gratarola, así que llévate algún tipo de comprobante de que sos docente, porque nadie le va a ir a regalar una entrada a nadie en este momento, y todo lo gratis es 2 veces bueno, por lo menos eso me enseñaron a mí. Charlie Escalante toma nota. Sergio de la Plata dice: César Isela es el autor de la música, pero Armando Tejada Gómez es el autor de la letra de la canción que canta Mercedes Sosa. Me dice que me lo pasaron ayer por privado, pero como estoy en una vorágine no pudo leerlo. Te mando un beso grande, Sergio, que sé que siempre estás ahí atento, aportando y sumando data. Así que para que no nos olvidemos, Armando Tejada Gómez. Qué buena dupla, César Isela y Armando Tejada Gómez. Tremendo. Genios, bueno, total. Digo, la canción...
hay algo de que cuando las canciones ya trascienden la autoría original y son apropiadas por el pueblo, creo que el propio Larralde lo decía, un poco han cumplido su objetivo, ¿no? Esa es la idea. Suena una cortina aquí en el aire porque es día viernes y tenemos un columnista invitado especial. Desde las profundidades del conurbano oeste, allí donde se interna el ferrocarril Sarmiento. Bueno, siempre un conurbano distinto. Te quería cagar. Este tipo siempre está en alguna de las periferias citadinas de la ciudad. Periferia del centro, diría Francisco. Y me doy el pie justo, porque uno de los personajes de la semana obviamente tiene doble nacionalidad. Y no es Luca Prodan, sino que es Robert Prevost, ¿no? El norteamericano peruano flamante pontífice, jefe de la Iglesia Católica. Estaba pensando hoy cuando venía para acá arrancar con dos chistes. Queda un poco profano, un poco, si ustedes quieren, no sé si llamarlos chistes o en todo caso comentarios risueños, porque podemos pensar para dimensionar lo que significa que por segunda vez en el siglo XXI no se elija un papa europeo, para lo que significa la Iglesia Católica, que es casi como el calcio italiano, que para buscar goleadores vienen a buscar a jugadores argentinos como Matteo Retegui, etcétera, o de otros países de Sudamérica, de América Latina, etcétera, ¿no? Incluso tienen problemas en la selección, en la zurra, con ese tema. Y obviamente ustedes impresionen o dimensionen, más que impresionen, impresiona lo que significa para nosotros que, bueno, como decía recién, la poderosa Iglesia Europea, sobre todo la Iglesia Católica Alemana, que junto con la Iglesia Católica de Estados Unidos son las que tienen más fondos para, bueno, fondear, como se dice en términos económicos, muchas iniciativas de la Iglesia alrededor del planeta, bueno, no pueda colocar por segunda vez la italiana y la europea al jefe de la Iglesia Católica. Y tenemos la particularidad de que Robert Prevost, que nació en Chicago, en el estado de Illinois, tiene esa doble nacionalidad, porque después adoptó la nacionalidad peruana. De esto se estuvo hablando en toda la semana. Y entonces podemos pensar que, así como es un devoto de la gastronomía famosa del Perú, ustedes saben que en Chiclayo, donde fue obispo, existe una variante típica del ceviche, una forma específica del ceviche, ese pescado ácido que se come crudo, pero que algunos plantean que es de los mejores platos de la gastronomía del mundo, el ceviche norteño. Y así como tiene, por su condición de peruano asimilado, esa pasión, lo dijeron colaboradores suyos que aparecieron por distintos medios, también hay un debate en las redes entre los dos clubes de béisbol de Chicago, que son las Medias Blancas de Chicago y los Cachorros de Chicago, si el Papa es hincha de cuál de esos dos clubes, ¿no? Así como en la Argentina, cuando Francisco fue ungido Papa, enseguida los hinchas de San Lorenzo aprovecharon la difusión planetaria de esa pasión cuerva alrededor del planeta, justamente. Entonces, se trata de un hombre con muchas particularidades y les propongo que nos sumerjamos en esa condición. Por un lado, nuevamente, bueno, es el segundo papa no europeo del tiempo reciente, norteamericano nacido en Chicago, ciudad industrial, la misma ciudad en la cual hizo su carrera política Barack Obama, y 2 veces fue senador Barack Obama por el estado de Illinois, del 97 al 2004 y del 2005 al 2008. Muchos dicen que el Papa o gente cercana al Papa conoce a Barack Obama. Es inevitable por su condición de hombre nacido en Chicago que lo conozca, y lo que también es un dato de la realidad, que tuvo un pequeño y prudente, pero no por eso menos contundente, cruce con el actual vicepresidente republicano de Estados Unidos, Vance, que se hizo católico por las políticas migratorias. Una característica del Papa León XIV, después vamos a hablar de su nombre, es que es un hombre de una orden religiosa. Para los que no sabemos o no sabemos en profundidad
La verdad que es un tema que a mí me interesa y de manera autodidacta he empezado a estudiar mucho, o a leer mucho, mejor dicho, sobre cuestiones vinculadas al cristianismo y al catolicismo, pero no es lo mismo ser cura que ser religioso. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo ser un sacerdote del episcopado que ser el miembro de una orden religiosa. Y así como Francisco era jefe provincial de los jesuitas, integraba la Compañía de Jesús en la Argentina, bueno, Luis XIV, como deben haber leído por allí, formó parte sigue formando parte, porque dijo que es hijo de la Orden de los Agustinos, que es la orden que se creó a partir de la figura de San Agustín. Recién estuvimos hablando al principio del programa sobre este detalle que tiene un elemento interesante para lo que va a ser el papado. Exactamente, tiene un elemento interesante, sobre todo porque el jefe de una orden, después podemos hablar de San Agustín en particular, es el autor San Agustín, santo por supuesto, por eso San Agustín, filósofo, teólogo, hizo un escrito en el que confesó su proceso de conversión y contó los pecados de su juventud. Tiene una frase famosa entre muchas otras, San Agustín, que es: equivocarse es humano, perseverar es diabólico. Así que pónganlas. Mirá, y yo soy un perseverante, Sí. Perseverar en el error. Supongo que perseverar en el error. Era un pragmático el hombre. Claro, porque la tenacidad, hay mucha gente, hay una frase que no le vamos a citar acá, que habla de las virtudes de perseverar, ¿no? Que mucha gente consigue cosas por perseverar y no tanto por otros atributos. La historia de mi vida. Pero en este caso... Un saludo a mi esposa. Bueno, equivocarse es humano, perseverar es diabólico. Les recomiendo que la coloquen por aquí en la radio como ahuyenta malos espíritus, pero bueno, esa es la frase, una de las frases famosas de San Agustín. A partir de San Agustín, de su biografía, es que se crea la Orden de los Agustinos, y dicen los especialistas que los que integran órdenes religiosas, así como fue jefe provincial de los jesuitas en Argentina antes de ser obispo y después obispo y arzobispo Bergoglio, y después llegó a ser cardenal y finalmente papa. Bueno, en el caso de Robert Prevost, norteamericano peruano, ahora León XIV, fue el prior de los agustinos, que es el jefe, el primero de los agustinos, y eso, dicen los que saben, lo obliga a tener capacidad para los vínculos y para la organización, porque tiene que llevar adelante, en definitiva, una orden religiosa no deja de ser una organización. De eso y de otras cosas conversamos con un especialista en estos temas, que es comunicador, educador, es consultor. Yo les hablé hace unos minutos de la Iglesia Católica Alemana, que tiene una gran capacidad de financiamiento de obras, realiza beneficencia, es una expresión un poco antigua, trabajo social, organización popular, una serie de iniciativas alrededor del mundo. La Iglesia Católica Alemana las financia, y una de esas organizaciones se llama Miserior, y es este hombre con el que conversé, que es un argentino, pedagogo y también comunicador, es consultor de Miserior, que es esta organización de la Iglesia Católica Alemana, y es también el creador de Factor Francisco. Factor Francisco, les recomiendo que lo googleen, es una plataforma de comunicación que lo que se propone es difundir el legado, la obra, los textos, la trayectoria de Francisco con sus máximas, como una de ellas es ir de la periferia al centro. Vamos a escuchar entonces a este hombre que se llama Néstor Borri, y me decía esto. Termina nombrado por Francisco, llamado a la curia por Francisco, en un cargo muy importante, en varios, pero uno podría decir que el más importante, estar en el dicasterio para el clero, para los obispos. Bueno, implica tratamiento de personas, ¿no? Tratar con gente. Uno estaría mal decir que es el encargado de recursos humanos de la Iglesia o del Vaticano, pero bueno, uno podría decir al cuidado de lo dirigencial y de las personas puestas a conducir / pastorear, que es el modo de conducir en la Iglesia. Entonces me parece que hay mucha riqueza para que se perfile bajo la carga, pero también con el vuelo de la cátedra de Pedro. Bueno, ahí lo escuchábamos, decía algo que me pareció muy didáctico y muy gracioso, que bueno, ustedes saben que después de sus
creo que tiene 69 años. De los 69 años, León XIV pasó 20 en Chiclayo, como obispo allí en el norte del Perú, donde se come el ceviche norteño. Y después fue, hace bastante poco, nombrado primero obispo, después llegó a ser cardenal, y estaba en el dicasterio de los obispos. Y lo definía Néstor Borri, a quien escuchábamos recién, como el gerente de recursos humanos de la Iglesia Católica. Este dato es genial porque, digamos, es un tipo que no es que, además que es un tapado para muchos, de hecho estamos reconstruyendo todo el tiempo esto de dónde viene, esto son 20 años. Es un cargo clave porque te permite generar vínculos y incidir para que nombren nuevos obispos, son los que votaron hace 15 nuevos minutos. cardenales, que son los que definieron, a pesar de que la iglesia estadounidense, la parte conservadora, que es mayoritaria, y la iglesia europea tenían otros candidatos, entre el filipino y Robert Prevost, que eran los dos candidatos, digamos, del bergoglismo, la continuidad de Francisco, se terminaron imponiendo. Y allí tuvo un rol muy importante como al frente del dicasterio para los obispos, el actual Papa, y decía entonces Néstor Borri que es un cargo que podría ser asimilado si la Iglesia Católica fuera una empresa muy grande, cosa que no es por suerte, podría ser el gerente de recursos humanos. Una anécdota, en algún momento una empresa privada se transformó en cooperativa, yo fui parte de ese proceso que es el diario Tiempo Argentino, y me acuerdo que teníamos, primero cuando era empresa privada, gerente de recursos humanos, cuando pasó a ser cooperativa, como nadie quería asimilarse a ese cargo que tiene una impronta bastante negativa desde cierta mirada, pasó a ser el responsable de organización del trabajo. ¡Ah, gran cargo! Me encanta, Que igual se tenía que poner la gorra y controlar que la gente cumpliera con las cosas que tenía. Exactamente. Bueno, vayan a laburar. Vayan a laburar. Vamos a cerrar entonces la columna de hoy dedicada al Papa Francisco con una de sus facetas, que es Francisco definitiva, el Papa, el continuador, bien que estás atento, el continuador. ¿Cómo rosquea el Papa Francisco que hasta muerto tira? Está acá. Bueno, fíjate vos, no es casual que en sus primeras palabras en el balcón de San Pedro dijo gracias Papa Francisco en italiano, antes de hablar en español, como se dijo por todos lados. Después hay dos cuestiones, y con esto quería cerrar, que están circulando. Bueno, ¿por qué eligió León? Todo el mundo recuerda que León XIII, papa de finales del siglo XIX, principios del XX, es el autor de Rerum Novarum, las cosas nuevas. Sabía que me iba a equivocar con Rerum. Escribí varias notas y después cuando tengo que decir en público me trago. Pasa. Rerum Novarum. Tu latín está mal, Pique. Y nos tiraban el dato que el original de León, a quien todos remiten los que eligieron ese nombre, era el discípulo de Francisco. En realidad era justo lo que iba a decir. Claro. León XIII fue el creador de Rerum Novarum, digamos, la encíclica que se considera pionera para definir la doctrina social de la Iglesia y el concepto abominable o aberrante, según Milei, de la justicia social. Pero como decía Julián, León también era el nombre del hermano León. El hermano León era un fraile que era el compañero, digamos, de compromiso, de andanzas, el tipo más cercano de Francisco de Asís, si ustedes lo buscan, en todos, digamos, sus experiencias, digamos, de alguna manera de renunciar a los bienes materiales, la espiritualidad, etcétera. Francisco de Asís estaba acompañado por el hermano León, y por eso no es casual. Y muchos dicen que, bueno, si faltaba un dato que fuera desde lo gestual bien claro de la continuidad de Francisco, tuvo este norteamericano peruano la decisión, el obispo de Chiclayo, el cardenal de Chiclayo, de ponerse ese nombre. Y para cerrar, algo para vos, Jair, que te interesan los temas internacionales, ustedes deben haber visto, porque circuló bastante, que un periodista inglés bastante conservador, que dice que fue muy fan de Margaret Thatcher, su nombre es Piers Morgan, tiene un programa de entrevistas que se llama Piers Morgan sin censura, Piers Morgan Uncensored. Y ahí entrevistó al que fue originalmente el asesor y gurú de Donald Trump, Steve Bannon. Sí. Y Steve Bannon
con la impunidad que te da manejarte siendo estadounidense y habiendo estado muy cerca del poder, y se supone que, aunque ahora está distante de Trump, todavía algún vínculo tiene. En esa entrevista que le dio a este periodista inglés, habló de lo que se venía del cónclave, charlando con Piers Morgan, el periodista inglés, y dijo que lo mejor para la Iglesia, en realidad para el mundo, pero él hablaba también de los intereses de la Iglesia Católica estadounidense, que pone mucho dinero, dijo, ¿no? Y más vale que nos escuchen, porque nosotros ponemos mucho dinero. Estoy parafraseándolo, no es textual, pero dijo eso. Dijo que lo mejor era que se eligiera al cardenal de Guinea, de África, por supuesto, guineano, Robert Sara, que es muy conservador y finalmente no fue elegido, como todos sabemos, y que lo peor era que el elegido fuera un estadounidense pero progresista, palabras textuales, muy cercano al Papa Francisco, Robert Prevost. No. Pero es que eso es lo que te iba a decir. Eso, ¿desde cuándo él está en ese rol que vos decís de jefe de recursos humanos? ¿Cuánto hace que está? Y 2 o 3 años. Ahora estás hablando del León XIV, del Papa. Claro. Porque lo que decía es que Steve Bannon, este hombre tan cercano al actual presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, intentó incidir de alguna manera en la elección, como también otras agencias de Estados Unidos y el propio Trump seguramente lo intentaron hacer, y no le salió, porque le salió el tiro por la culata. Para cerrar entonces, aunque no habló en inglés desde el balcón de San Pedro, habló en italiano como corresponde, que es el idioma oficial del Vaticano, y habló en castellano para los fieles de Chiclayo. Inevitablemente Robert Prevost, León XIV, va a tener que dar algunas señales hacia Estados Unidos, porque es estadounidense. De hecho, su hermano es hincha, como dijimos al inicio, de las Medias Blancas de Chicago. Y lo que muchos especialistas en ya relaciones internacionales están diciendo, que lo que se está discutiendo ahora, que es Estados Unidos, potencia declinante, cómo interviene en los debates globales, económicos, militares, cómo trata de frenar ese proceso de ascenso de China, está ahora optando por decisiones unilaterales de parte de Trump, etcétera. Bueno, ¿qué va a hacer el Papa estadounidense, peruano-estadounidense, pero nacido en Chicago, con esta manera que está intentando llevar adelante Trump de frenar la decadencia de su país? Bueno, ahí me parece un tema, más allá de todo lo religioso, que es lo más importante para los católicos, por supuesto, de lo pastoral, del contenido de lo que vayan a ser sus futuras encíclicas, hay todo un tema para poner el ojo. ¿Cómo interviene en los debates globales sobre el rol de Estados Unidos en el mundo el actual Papa, nacido en Chicago, según su hermano, fanático de los Medias Blancas de esa ciudad, después con 20 años como misionero en Perú, por supuesto, y ya después un hombre de la curia romana a través de la llegada del Papa Francisco? Pero ¿cómo intervienen los debates de Estados Unidos y el mundo? Hasta ahora sabemos que no es de los preferidos de Donald Trump. Martín Piqué, que hoy estará también con Vayan a laburar desde la 1 de la madrugada. Así es, y buen viaje. Muchas gracias. Vamos a una tanda muy breve y se queda a cargo de este programa el señor Julián Saúd. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ajá, claro,
porque todo lo que tienes es bien wow, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tan mal. 13 y 11, estás en la M530, te estamos acompañando. Esto es Felicitas en la Radio de las Madres. Hoy no está de viaje en La Plata, en La Pampa, como ustedes ya escucharon. Así que voy a estar acompañándolos hasta las 14 horas en el dial que te acompaña, te informa y además toma posición. ¿Querés comunicarte con nosotros? Lo puedes hacer al 11 3200 0530. Recién nuestro compañero Jair Sibel contaba esta situación que se va a dar el fin de semana, elecciones en las provincias, lo va a hacer Jujuy, lo va a hacer Salta, también será la oportunidad de San Luis y nosotros vamos a hacer foco en la provincia de Chaco, que también este domingo va a elegir sus diputados provinciales. 16 diputados van a ser los elegidos en una elección que entró en la recta final. Para conversar de los últimos detalles, de un poquito los aspectos de lo que va a ser la elección de este domingo, está en comunicación Aldo Leiva, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Chaco. Aldo, te saluda acá Julián Saúd, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y compartir estos minutos con tu audiencia. Muchas gracias por conversar con nosotros. Le aclaramos a la audiencia que estamos en veda, en el Chaco, con lo cual vamos a tener algunos cuidados en la conversación para que se entienda bien hasta dónde podemos ir o no. Contame un poquito primero cuál es la expectativa. La elección está, por lo menos las noticias que uno
uno puede leer, hablan de que los comicios estaría todo ordenado, no hay nada para denunciar ni marcar ninguna advertencia. Contame un poquito eso. Bueno, en realidad en el día de hoy se sucedieron algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con la empresa ECOM, que es la responsable de el procesamiento de los datos. La verdad que es una preocupación importante y desde el Partido Justicialista hemos hecho una presentación pública y seguramente se va a hacer también de manera judicial, porque el gobierno dispuso la cesantía de una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras de la empresa, que bueno, esto no es nuevo, lo hicieron desde el comienzo con varios compañeros y compañeras que venían de la gestión anterior. Eso se profundizó en los últimos días y llama poderosamente la atención que justamente se haga esto en víspera de las elecciones, donde en el día de hoy incluso a quienes venían trabajando se les prohibió totalmente la entrada con guardias policiales y todas esas cuestiones, que viene a poner sin ninguna duda un manto de sospecha, producto de que nos parece que justamente la empresa encargada del procesamiento de los datos del escrutinio que sufra esta situación en vísperas de las elecciones, como mínimo nos llama la atención. Así que... A ver, diputado, porque yo le comentaba que justamente me puse a buscar y no vi nada, entonces por eso le pregunté, ¿hay una situación? Digamos, no, todavía no, por lo menos no veo en los principales medios instalado. A ver, para que se entienda bien, la empresa que tiene que hacer el recuento de votos, tiene que hacer la elección, entiendo bien en lo que usted está diciendo, ¿cuál sería la situación de gravedad? Que incluso yo no pude participar, pero a las 11 de la mañana hubo una conferencia de prensa convocada en la sede central de nuestro partido para hacer la denuncia pública de esta situación, que implica el despido de trabajadores y trabajadoras a las que no se les dejó acceder a sus lugares de trabajo y bueno, se da 48 horas antes de las elecciones. Eso sin ninguna duda nos preocupa en primer lugar por los trabajadores y trabajadoras, y lógicamente que suceda antes del proceso electoral, cuando es justamente la empresa encargada de procesar los datos viva esta situación, cuando no debiera haberse producido ningún tipo de situaciones que llamen la atención. Algo parecido sucedió en el año 2007, cuando el radicalismo gobernaba la provincia, donde cuando se vio una tendencia que favorecía nuestro espacio político, o casualidad, se cae el sistema y quedó por procesar algo así como un 5-7%, lo que mantuvo en vilo a la provincia del Chaco, producto de la incertidumbre que se vivió durante 2 semanas, que pasó para que el entonces gobernador de la provincia del Chaco, Ángel Rosa, reconociera la victoria de Jorge Milton Capitanich, que era nuestro candidato y que finalmente se impuso en las elecciones. Así que nosotros hemos vivido esta experiencia en el 2007 y esperamos que ahora no vuelva a suceder lo mismo que sucedió en ese momento, cuando, insisto con esto, cuando vieron que la situación no era como esperaban, cayó el sistema y bueno, hoy todo indica que va a ser una situación muy pareja. Entonces, claro, esto asusta, claro. Exactamente. Ahora para cerrar y dar bien la información, ¿la empresa cómo se llama la empresa para que todos Ecom Chaco, Ecom Chaco, claro, la está buscando. Pero el tema es el siguiente, que el blindaje mediático que tiene el gobierno desde enero es terrible. En el día de la fecha falleció un agente de policía que fue sometido a una exigencia física extraordinaria, y producto de eso fue internado, estuvo en terapia intensiva y en el día de la fecha falleció. Lógicamente lamentamos, damos toda nuestra solidaridad para con los familiares,
pero son situaciones que la verdad que nos preocupa enormemente, porque situaciones como esta, de exigencias extraordinarias, evidentemente no debieran suceder, y que por ahí cada tanto nos enteramos cuando ocurren en alguna fuerza, en su momento en el ejército. Hace un par de meses sucedió que no me recuerdo si un subteniente en un lugar del país que pasó lo mismo, y ahora se está dando esto que tiene que ver con policía, que en el día de la fecha pues se conoció su fallecimiento, y son cuestiones que por ahí no trasciende ni va a trascender en los grandes medios, producto de ese blindaje mediático enorme que tiene el actual gobierno de la provincia. Diputado, en el sistema de votación va a ser el tradicional, ¿no? ¿Va a ser con boleta de papel? Sí, con boleta de papel. Como recién en octubre se va a aplicar, como se aplica en todo el país, el sistema de boleta única. Nosotros en el tema del sistema de papel, lógicamente tenemos una enorme experiencia, los chaqueños y chaqueñas, donde claramente sabemos que tenemos un compromiso enorme de custodiar para que se respete la voluntad popular, pero convengamos que esta situación que estoy planteando es algo que no debiera suceder, al menos para que la comunidad tenga tranquilidad. Sí, no, definitivamente. Estamos en comunicación con Aldo Leiva, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Chaco. Dentro de lo que se pueda decir, me parece el dato, es un dato político, es que el que encabeza la lista que ustedes llevan adelante, entiendo bien, es Jorge Milton Capitanich. Esto marca un poco, ¿no?, la vuelta de una figura muy importante de la provincia en un lugar que me imagino genera un debate después de la gestión que vos venís relatando hace tiempo sobre Esdero, en este nuevo gobernador. Ahí hay una novedad en el debate, los chaqueños me imagino conocen muy bien. Sí, y en verdad el debate lo planteamos nosotros, porque el gobierno Esdero se dedicó a descalificar, a hacer una operación en redes sociales fundamentalmente tremenda, con gastos exorbitantes en redes sociales, en los principales medios del país, que trataron de denostar y descalificar de toda manera a Jorge Capitanich, que sin ninguna duda es uno de los principales dirigentes que tiene la provincia del Chaco, pero sin duda el principal dirigente de la oposición, y claramente esto lo ha manifestado con ponerse al frente no solamente de la campaña, sino encabezar la lista de diputados provinciales, que bueno, por ahí quienes los descalifican creen que es una cuestión que no debiera ser, y creo que les preocupa la candidatura de Capitanich por justamente contar con un alto predicamento a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, y a partir de ahí se generaron todo tipo de situaciones, ataques por doquier, pero bueno, también no deja de ser cierto que Capitanich es un hombre que tiene mucha espalda, que tiene una enorme trayectoria, y que a veces uno desearía que los debates fueran verdaderamente políticos y que no se entre de la manera tremenda como hubo todo tipo de descalificaciones, acompañado por grupos mediáticos que repercuten no solamente a nivel país, sino también tienen sus ramificaciones a nivel internacional, así que ustedes imaginarán lo que implica a veces esos medios hegemónicos en la provincia del Chaco tratando de generar situaciones que nada tienen que ver con la realidad. Diputado, muchas gracias por la conversación, y bueno, esperemos que el domingo sea en paz, los resultados estén digamos de manera transparente, y esperaremos los resultados aquí desde la M530. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse, y como siempre a disposición. No, por favor, era el diputado Aldo Leiva, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Chaco. Ustedes verán, ¿no?, en el debate sobre las figuras trascendentales de la política argentina, que en este caso Coqui Capitanich se presenta como diputado provincial, pero es para dar el debate que emerge de una situación en la provincia del Chaco que tiene otro signo político en la gobernación desde hace ya 2 años. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Con tus propios ojos ves lo que se perdió y estás harta de esperar.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Suena el AM530, el flaco, Luis Alberto Spinetta, 20 ciudades. ¡Qué temón, por Dios! Este hombre que también, ya desaparecido físicamente, sigue emanando música. Pocos símbolos son importantes para la historia de Argentina y el presente del disfrute. Cuando hablamos de disfrute hablamos de vacaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan de las vacaciones? Bueno, pero que tienen un acompañamiento también por parte del Estado. Cuando hablamos de eso es imposible no unirlo a lo que es la unidad turística Chapalmalal, que este gobierno, en su raíz de destruir todo lo que pueda en el menor tiempo posible, a la mayor velocidad, también se quiere llevar puesto esto que es un emblema de la historia de los y las trabajadoras que encontraron en Chapalmalal una manera de vacacionar con dignidad y acompañados de políticas de Estado. Está en comunicación con nosotros Sergio Salinas, que es el ex administrador de la unidad turística Chapalmalal. Sergio, te saluda acá Julián Saud, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Julián? Qué bueno poder estar hoy en la Radio de las Madres. Un placer para nosotros. Contanos un poco primero qué simboliza la unidad turística Chapalmalal, porque lo que no se conoce no se puede defender. Contanos qué es cuando hablamos de esto. Ya, la unidad turística Chapalmalal fue creada, fundada y desarrollada en conjunto con los primeros conceptos de seguridad social y de garantizarle derechos a los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina. Ya por el 45 comienza un proceso virtuoso en el país, y con ese proceso virtuoso los primeros derechos para los trabajadores y trabajadoras. Una de ellas fueron las vacaciones. Y en ese marco se generan dos unidades turísticas, tanto Chapalmalal como Embalse, con la idea de poderle dar a los trabajadores y trabajadoras que hasta ese momento trabajaban sin ninguna cobertura social, sin ningún tipo de resguardo en cuanto a sus derechos de trabajo como lo conocemos hoy, las 8 horas de trabajo, la prohibición del trabajo infantil, las vacaciones, la seguridad social, y en ese marco se le da a los trabajadores y trabajadoras la posibilidad de poder ingresar a hoteles con la misma calidad y prestaciones que tenían las familias patricias que venían, en ese caso, a Mar del Plata, a Chapalmalal o a Embalse Río Tercero. En ese marco... Sí, perdóname, Sergio, claro, porque me imaginaba mientras vos hacías el relato que una cosa es decir, porque si no es demagogia, ¿no? Que un gobierno diga, tienen derecho a las vacaciones, bueno, ¿y a dónde vamos?
en un contexto donde la industria turística no era lo que es ahora. Entonces, ¿qué opciones tenían los trabajadores que le decían, tenés derecho a irte de vacaciones, pero no hay a dónde ir? Bien, pero pensá además que cualquier persona que venía a estos hoteles, pensemos que tiene una capacidad máxima, llevándolo al extremo de 8.000 personas, pero suponete que vengan 5.000 a cada uno de los hoteles. En Córdoba son menos la cantidad de pasajeros. Imagínate que tenían platos de loza, que tenían cristalería, que la mesa estaba con cubiertos de alpaca, que tenían servilletas, que tenían agua caliente, que se duchaban a lo mejor por primera vez con agua caliente, porque sucede hoy eso, no es que te lo diga sabiendo que pasaba esto en los 40-50, sino que te lo digo que hoy mismo había personas que llegaban y que por primera vez habían tenido un servicio y que alguien les sirviera la comida y que no fueran ellos mismos los que tuvieran que proveerse eso. Claro, no es una pavada. Este marco de dignidad es el marco en el que se desarrollaron estos dos complejos hoteleros que tenían, insisto en esto, la misión de volver, quizás por algunos días nada más, un proceso de equidad en la vida de los argentinos y argentinas. Ahora, Sergio, le comento a los oyentes, estamos hablando con Sergio Salinas, ex administrador de la unidad turística Chapalmalal. Ahora, ¿el gobierno de Javier Milei los quiere vender? Mirá, el gobierno hizo, este gobierno, que es un gobierno que desprecia a los sectores populares, hizo cosas que realmente, en el caso de la unidad turística Chapalmalal, y Embalse dan por lo menos te tienen que dar vergüenza como administrador del Estado que hagas esto. Lo primero que hicieron fue cerrar los hoteles. En el verano estuvo nada más de los 9 hoteles de Chapalmalal, solamente uno abierto. Ponían 2, pero en realidad llenaban 1. O sea, ya lo daban, digamos, no lo daban como operativo directamente. No, claro, y pensá que se hicieron a nuevo los hoteles en el gobierno de Alberto Fernández, en el ministerio que llevaba adelante Matías Lamens, se hicieron los hoteles a nuevo, y cuando te digo a nuevo, es a nuevo, desde los colchones hasta las cañerías, todo se hizo a nuevo. Entonces esos hoteles ahora están cerrados, los 73 trabajadores del Estado quedaron sin trabajo, y ellos viven ahí, por lo tanto quedan sin vivienda. De hecho, este sábado hay una movida de los trabajadores y de la comunidad, porque la comunidad que vive enfrente de los hoteles tomaba 400 trabajadores, las concesiones que prestaban servicios de comida y limpieza del hotel, tomaban 400 personas. De esas 400 personas se quedaron sin trabajo también. Y en ese marco es que no solamente entonces dejaron casi 500 personas en la calle, que son familias que viven en función de una movilización importante de afluencia de pasajeros en esos hoteles. Pensá vos que en el último año de gestión cuando yo estuve, pasaron 138.000 personas en el año. Claro. Eso significa un movimiento muy grande de personas de todo el país, de norte a sur, porque te puedo asegurar que de norte a sur y de este a oeste han venido personas argentinos y argentinas a pasar sus días acá, y bueno, esto ahora, el impacto es económico, es un impacto y que tiene que ver también con un impacto profundo en esto que es patrimonio histórico y cultural de la nación, ¿no? Eso fue declarado en el 2013, tiene un impacto porque estos muchachos lo que hacen es cerrar los hoteles, me entregaron las tierras al AVE, a la agencia que administra las tierras y los bienes del Estado. Sí, y pensá que son 165 hectáreas que además incluyen esos 9 hoteles. Y esto, Chapalmalal es un punto de inflexión en los negocios inmobiliarios que se están dando en los últimos años. Sergio, déjame subrayar la noticia. ¿Esto se puede parar o ya está camino a ser liquidado por parte del gobierno nacional? Ya, está en camino.
lo que hay que, a mí me parece que hay cosas que hay que empezar a revisar. En principio, esto fue realizado en tierras de la provincia de Buenos Aires y tierras que pertenecían a la familia Martínez de Hoz. Y lo que hay que ver en calidad de que las de Martínez de Hoz, yo sé en calidad de que fueron hechas y fue una expropiación, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires hay que mirar bien esto, porque a lo mejor puede haber un camino para poderlo parar. ¿Hay un camino para poder parar esto? Yo creo que sí. A lo que hay que revisar bien, yo no llegué a poder encontrar los últimos papeles que datan, que se refieren a esto, para ver bien en qué situación está. Me preocupa muchísimo que en manos de quién quedó esto, porque la persona que hoy está que es Nicolás Pazos, que es el presidente del AVE, ya lo mandó a tasar las tierras, y es un desarrollador inmobiliario, ha trabajado mucho tiempo como desarrollador inmobiliario y ha quedado a cargo del AVE, o sea, han puesto al lobo o al zorro dentro del gallinero. ¿Las autoridades de la provincia de Buenos Aires saben de esta posibilidad que existe, la que vos acabas de mencionar? Sí, y sé que el gobernador está pendiente de lo que está pasando ahí. Lo que no sé es cuál es la posibilidad que tiene la provincia de Buenos Aires de poder intervenir en esto, que es, insisto, esto pertenecía en principio al Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, y ahora a la Secretaría de Deportes y Turismo de la Nación, y no sé cuál es la injerencia que puede llegar a tener la provincia en poder parar todo esto, ¿no? Claro, esto indudablemente escapa a lo que uno puede hacer. Lo que yo sí te puedo decir es que la comunidad de Mar del Plata en sí, para nosotros esto es un emblema, es parte de la vida cotidiana de los argentinos y argentinas. Cada vez que recibimos un turista, sabemos que muchos de estos turistas que vienen al partido de General Pueyrredón, a Mar del Plata, van a Chapalmalal. Ya te digo, 138.000 personas pasaron el último año, el último año del gobierno de Alberto Fernández, por la unidad turística. Ese es un numerazo. Pensá en cualquier hotel si recibe esa cantidad de gente. Sergio, vamos a estar muy pendientes de este tema y estemos en contacto por cualquier novedad que surja. La verdad que no podemos dejar que estos terrenos sean vendidos para hacer un negocio inmobiliario. Muchas gracias. Bien, agradezco enormemente que la Radio de las Madres ponga esto en la agenda comunicacional, porque esto implica indudablemente que tenga presente y futuro la discusión y el debate de estos temas. Sergio, muchas gracias. Era Sergio Salinas, ex administrador de la Unidad Turística Chapalmalal. Ustedes ven cómo la M530 es una de las voces que puede instalar temas que están desaparecidos de la agenda de los principales medios. Somos Radio AM530. Falacias libertarias. Cómo evitar caer en la estafa de moda. El libro de Guido Agostinelli que anticipó las políticas libertarias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Triunvirato Ambiental, colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental, sábados y domingos a las 8:50, AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción
informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en la tarde de la M530. Los mediodías son con Felicitas Bonavita. Hoy los acompaño yo hasta las 14 horas. Mi nombre es Julián Saúd. Pero ya el lunes va a estar reincorporándose con todo el equipo, Jair Sibel y el gran equipo de producción que hace este programa. Hay una de las noticias económicas de la Argentina que preocupa o mantiene en vilo a mucha gente, y es en relación a los dólares que están abajo del colchón. Es un tema central para la economía argentina saber qué pasa con todos esos dólares que se van del colchón. Ahora, perdón, que se van al colchón. Ahora, hay toda una idea por ahí, podemos decir, fantasiosa de discriminar. Una cosa es la clase media, los trabajadores que pueden en algún momento de su desarrollo económico poder separar algunos pesos y convertirlos en dólares, y en todo caso hay que ver qué se les ofrece. Y otra cosa es los grandes empresarios que fugan dinero y que la sacan, y que toda la ganancia que producen los trabajadores en sus empresas, la Argentina después no lo ve reflejado en su funcionamiento. Pero eso es un problema real. Bueno, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo mención de que va a generar medidas para captar esos dólares y ponerlos en circulación. Escúchenlo, porque esto se refería en esta semana. Podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces Arca los persiga. ¿De dónde sacaste esos dólares? Me van a ir a buscar. Entonces, todo eso hace que tengan un temor que no, entonces los encanutan ahí, los tienen ahí y demás. No le sirve a nadie eso, no le sirve a la gente, porque se pierde el interés en los dólares, o sea, pierde la tasa y cada vez ese costo de oportunidad es más alto. No le sirve al país, no le sirve, digamos, a nadie. Entonces, es parte del clic, es parte del cambio cultural que nosotros estamos proponiendo. Entonces, si esa remonetización se da en dólares, hasta sería más lógico. ¿Por qué? Porque hay muchísimos más dólares que pesos. Ahí lo escuchaban a Luis Caputo haciendo referencia a una necesidad de un gobierno que está recontraendeudado y no sabe dónde sacar los dólares. Pero
pero no vamos a ocultar el debate, que me parece interesante dar, lo vamos a hacer de la mano de Horacio Robelli, economista. Horacio, te saluda acá Julián Saúd, ¿cómo te va? ¿Horacio? A vos, a los amigos de radio. Ay, te escucho un poco entrecortado, a ver si te escucho mejor. ¿Ya bien? Ahí te escucho bien. Sí, sí. En realidad es como vos decís, están recontra endeudados. Este gobierno aumentó la deuda en 120.000 millones de dólares. Nadie dice eso. Cuando se fue el inútil de Alberto Fernández, la deuda bruta de la Administración Nacional, dato de la Secretaría de Finanzas de la Nación, eran de 370.000 millones de dólares. Esto fue el 10 de diciembre del año 2023. Sí. Un poco más de 15 meses a el año 2025, 490.000 millones de dólares. Para ser más exacto, 489.157 millones de dólares. 490, aumentó la deuda en 120.000 millones de dólares. Y ahora quiere seguir endeudándonos. La pregunta es, ¿aumentaste la deuda en 120.000 millones de dólares? Si vos decís, bueno, recuperamos el Puerto Rosario, tenemos el río Paraná que vuelve a ser nuestro, creamos nuestra manía mercante, se construyeron 3 millones de viviendas, que le oculten. Caputo es lo que la policía llamaría un hábil declarante. Se pasa como el tero, se pasa una cosa a un lado y pone los huevos en otro. Él cobra comisión por esto, esta deuda que ingresa a la salida cuando convierte en dólares, él cobra la comisión. Esto no te quepa ninguna duda. Horacio, sí. No, digo que es muy importante el cuadro que vos marcás de un gobierno endeudado, acorralado, un hábil declarante, pero es un problema a resolver. ¿Qué pasa con esos dólares? Yo marcaba lo de los empresarios que la fugan, pero también la de la clase media que lo guarda y lo saca de circulación. Eso afecta al funcionamiento de una economía. Pero lo dijiste mejor vos que lo que te puedo decir yo. Vos dijiste claramente, acá los sectores no se endeudan y fugan. Sí. De estos 120.000 millones de dólares, 30.000 o 40.000 millones de dólares se fugaron, como mínimo. Pero ahora te quiero decir lo siguiente, la clase media compraba dólares en la época del kirchnerismo, y ahora los vende para poder llegar a fin de mes, para pagar la tarjeta de crédito, el colegio de los chicos, la prepaga, no llegan a fin de mes. Entonces lo que hace es ahogarte más, decir, no, tienen que contribuir. Mirá el grado de cinismo, de hipocresía. Ellos fugan capital, él cobra comisión por esa fuga, y resulta, vinieron 12.000 millones de dólares, el martes 15, vinieron 12.000 millones de dólares en dólares de billetes de Washington, del Fondo Monetario Internacional Argentina. Bueno, ya lo gastaron, tienen que juntar moneda para pagarle en julio, hay un vencimiento de 4.500 millones de dólares, por eso apretan a los sectores medios. Bueno, entonces sí, el dólar no va a subir, lo vamos a tener congelado así, y mientras juegan con la oferta y la demanda, porque ¿quién está detrás? Caputo el poder no es Caputo, menos Milei, que es un payaso. El poder es el capital financiero Manhattan que está atrás. BlackRock, Fidelity, Pinco, Vanguard, Transversal, Greylo, donde se puede trabajar Sergio Massa. Ese es el verdadero poder, que es como un cáncer que corroe hasta los huesos a la Argentina, como corroe hasta los huesos a Estados Unidos. En Estados Unidos el total del PBI de Estados Unidos es 29,1 billón, con B larga, de dólares. 59 veces lo que producimos nosotros. Nosotros producimos 500.000 millones de dólares, ellos producen 29,1 millón de dólares. 59 veces el PBI nuestro. Sin embargo, la deuda es 35,3 billones. La deuda supera ampliamente, nosotros vamos a caminar a eso, la deuda supera ampliamente su PBI. 2,15% tiene China. China reconoce que tiene 850.000 millones de dólares. Un PBI medio casi nuestro. Un poco más de un PBI nuestro y medio nuestro. Japón tiene 3%, Alemania tiene 2%. Entre todos los países nos juntan 15 o 16%. ¿Quién tiene el 84% restante? Vos lo dijiste. BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Gran Marcí, Greylo, donde se puede trabajar Sergio Massa. Ahora, Horacio, ¿vos creés que el gobierno, tratando de generar medidas para captar esos dólares que no están en la economía real, creés que le alcanza para poder sostener el dólar en los valores que lo quiere sostener en un año electoral? No, lo que pasa es que está liquidando el campo. El otro sector que está liquidando, el campo liquidó en los primeros 4 meses, según Ciara y SEC, Ciara, la Cámara de Industria de la República Argentina, y SEC es el Centro de Exportadores de Cereales. Gustavo Idígura, que fue presidente de Monsanto cuando visité a Monsanto, es el presidente de ambas cámaras.
están liquidaron 35, en el primer cuatrimestre, pese a que habían devaluado en diciembre del 23, liquidaron más entre el primer cuatrimestre y el primer cuatrimestre del 2023, un 35% más. ¿Quiénes son los que están detrás? O sea, vos decís, sí, bueno, los grandes acopiadores y comercializadores de granos que son también de Estados Unidos. Vos tenés Luis Dreyfus, Cargill, ADM, y después tenés los grandes productores y comercializadores de acá, el grupo Eitan, el grupo de Artrigoyen, la de Coabro, la familia Bosch, antes era de Soro, bueno, Aceitera Generalesa, ACA y PACA son cooperativistas ricos, Molinos Sagro que de Perecompan, todos ellos tienen terminal en el capital financiero de Manhattan. ¿Quién les financia o es socio menor, porque no conocen el negocio, siempre se ponen como socio menor, o si no le te dan crédito, todos ellos dependen del crédito del capital financiero de Manhattan, de BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Gran Marcí, Greylock, donde se puede trabajar Sergio Massa. ¿Quién le da los 1.245 millones de dólares a Clarín para que compre Movistar, para que compre Telefónica de Argentina? ¿Quién se lo dio? Capital financiero de Manhattan. Claro. David Martínez, que es el dueño de Fintech, Telecom es una sociedad de Clarín. David Martínez utiliza plata siempre de los fondos de financiero de Manhattan. Así se hizo socio de Clarín. Clarín sabe esto, no es que eso lo oculta, por eso guardan silencio, son todos cómplices. Todos dependen de ese. Vos dependés del banquero, no podés hablar más del banquero porque es el que te presta la plata, si no te cortó el crédito. Todos estos grupos, los principales exportadores nuestros, los principales empresas nuestras, todos tienen el huevo de la serpiente adentro. Acordate en la época que de Alberto Fernández se vendía alegremente el dólar contado con liqui, compraba una acción acá y la vendían en la bolsa de Nueva York. Por ejemplo, en abril del 2023 el dólar oficial estaba a 230 pesos, pero vos comprabas una acción que valía por $1, lo pagabas en pesos, 230 pesos, y lo vendías allá por $0.50. Por lo tanto, el dólar, el contado con liqui, salía a 460, porque lo vendía por la mitad. Claro. Ese negocio financiero que hacían los sectores medios, que tienen sectores medios altos, tienen que tener un banco con cuenta corriente allá en Nueva York para poder hacerlo. Tienen que tener una cuenta corriente en Nueva York para hacerlo. Bueno, ¿quién compraba? Estos grupos, porque sabían que lo que vale Techin, saben lo que vale el grupo Arcor, saben lo que vale la Serenísima, fueron comprando acciones y títulos públicos. El contado con liqui fue la variante de salida en la cual el capital financiero, lo dice Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, sin moverse, sin salir de su oficina, compró acciones de Techin, de YPF, de Banco Galicia, del Banco Macro, de Viacom, que es el dueño de Telefe. Compraba acciones, no necesita tener el paquete accionario mayoritario. Siempre tienen 5, 6, 7%. Pero en YPF tiene menos del 6%. Pero le basta para poner un director. ¿Cuál es el director de BlackRock en YPF? Darío Epstein. ¿Te acordás cuando empezó el payaso Milei, que había ganado el balotaje y que iba a hacer su plan de gobierno? Primero llamó a la gente del SEMA y a Darío Epstein. Esto no es casualidad. No es nada casualidad, Horacio. La verdad, gracias por pintarnos el panorama, una situación que esperemos tenga remedio, porque la verdad que la enfermedad parece cada vez más grave. El primer paso lo tienen que dar ustedes. No tenemos medios independientes como el de las madres que pueden decir estas cosas. Siempre lo ocultan. No te lo va a decir La Nación, ni Clarín, ni la Info Embajada, ni Infobae, ninguno de ellos. Todos trabajan, todos tienen terminal en Capital Financiero Manhattan y todo tiene que terminar con la embajada norteamericana. Lo tienen que decir medios independientes como ustedes. Muchas gracias, como siempre, Horacio. Un abrazo grande. Un gran abrazo. Horacio Robelli, economista, pasó acá por la tarde de Felicitas Bonavita. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
13:53, seguís acá en la M530. Acabo de fusionar dos programas, el de Bonavita y el de la tarde con Carlos Polimeni. Eso me pasa por reemplazar distintos programas y bueno, y no dormir a la noche, evidentemente. Hay que descansar. Siguen llegando los mensajes al 11 3200 0530. La producción está contestando. Hay reclamos acá. Che, hay gente que se gana entradas y nadie le contesta. Quédese tranquila, oyente, que no retuve el nombre, pero ahí le están contestando. Ya lo vi. Vi una foto del Papa Francisco con el Papa León XIV, ahora vamos a decir León directamente, encima el nombre de mi hijo, así que en casa somos todos nada católicos, pero bueno, cuando las coincidencias se acercan, uno las junta. Una foto de ellos dos, acá me lo mandó un oyente, me pareció genial, porque es lo que hay que buscar ahora, los encuentros de Francisco y León. Así que todo, va a haber una cantidad de material, porque inauguran también, lo hizo Francisco y seguramente va a ser una continuidad de este Papa, que es el mensaje en redes sociales. Por eso es que Francisco va a perdurar su papado, porque hay para cortar imágenes, audios, referencias, inagotablemente. Mira, acá lo tengo. Esto es en la parroquia San Agustín, claramente, de la capital federal, en el año 2006. En la foto hay 3 curas, 2 son papas. Ninguno de los 2 era hasta ese momento. ¿Quién sabe? Hay que buscar al tercero, a ver quién es. Pero bueno, eso es tarea para el hogar. Mientras nosotros estamos alegrando en algún sentido por la llegada de un nuevo papa y esperemos una continuidad de lo que fue el legado de Francisco, pensando en situaciones muy graves que pasan en Gaza, no hay que olvidar, las imágenes que llegan de Gaza son aterradoras, y la verdad es que el mundo debería mirar ahí. Uno de los principales, veremos a dónde viaja, ¿no? Es una de las incógnitas también de este nuevo Papa, que en el concierto de líderes mundiales, con el desarrollo de distintos candidatos de ultraderecha, la verdad que una de esas figuras, en este caso un Papa, pueda construir otro tipo de mensaje es esperanzador, incluso para el pueblo que no es católico. La verdad es que es muy importante en un contexto. ¿En qué está preocupado el gobierno? Recién daba un índice del plano económico Horacio Robelli, en función de estos dólares que no tienen y están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtenerlos. Estoy hablando del gobierno de Javier Milei. Bueno, en el plano laboral, ¿en qué está preocupado este gobierno? En bajar sueldos. En eso está preocupado. Caputo, además de ver cómo captura esos dólares que no están en la economía real y que además es un problema a solucionar, ya lo ha dicho Cristina Fernández Kirchner, la economía bimonetaria, estúpido, ese es el problema. Bueno, Caputo quiere que las partes, estoy hablando de la negociación entre el sindicato de comercio y los empresarios, que vuelvan a reunirse después de un primer encuentro, porque el aumento paritario del 9,6%, para ellos hay que bajarlo. 9,6%, fíjate la miseria de que estamos hablando. Porque lo absurdo del momento es que 9,6% es un número elevado de paritaria. No me dejan mentir. Es un número muy importante. No sé, el primero que se me viene a la cabeza es el de UPCN, 1% creo que consiguió. La verdad, lamentable. O los trabajadores del Estado, 0%. Bueno, 9,6% quieren que se junta. La Cámara de Comercio está en conflicto con mayoristas e hipermercados. ¿Qué pasa? Solo van a aceptar lo que homologue el gobierno. El gobierno está pisando esas paritarias. Veremos, porque todas estas situaciones son ejemplos y sirven para las futuras negociaciones de todos los gremios, no solamente del involucrado en este caso, que es comercio. Hoy viernes, hoy terminamos un poco arriba. Porque si usted no sabe reír o llorar con las noticias que le contamos, bueno, entonces salga y luche. Esa es la clave. Hay que salir y luchar. Sí, ahí. No se vaya porque sigue. A usted le digo no se vaya. No se vaya porque sigue la M530. No se muevan de ahí porque hay una continuidad histórica, hay que decirlo así. Ya llega Carlos Polimeni con toda la banda de la tarde. Acá, Marina Glesser. ¿Va a estar Pablo Hacker hoy desde algún lugar del éter? Sí, me dicen que sí. Confirmado, Pablo Hacker va a estar al aire. Qué gran familia la M530, Te cuenta las noticias. Bueno, es una familia. Ustedes después descríbala. Cuando llega Navidad, Año Nuevo.